Dios le bendiga, ¿cómo están? Queremos mandar saludos a todos nuestros hermanos y amigos que están viendo este video y de verdad quiero mandar saludos grandemente. Gracias por su apoyo, gracias por suscribir el canal, gracias por seguirnos en Instagram también, y vamos a estar hablando de muchos temas que va a ser de mucha bendición. Así que muchas personas me han preguntado, pastor, ¿cuándo se va a detener todo esto? ¿Cuándo se va a parar el COVID de toda esta contingencia que estamos viviendo? Así que yo les invito, vamos a la palabra y vamos a estar leyendo hoy en Segunda de Samuel, en el capítulo 24, verso 10 en adelante. Vamos a comprobar en qué tiempo estamos viviendo hoy, porque hoy estamos viviendo todo esto de la pandemia que ha sido muy difícil para nosotros. Así que vamos a leer el verso 10, dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. ¿Saben lo que hizo David? Todo esto empezó cuando David comenzó a censar el pueblo. David censó al pueblo y Dios se enojó. Dios quería castigar ahora al pueblo porque ellos comenzaron a censar el pueblo. ¿Qué significa todo esto? David comenzó a censar el pueblo, quería saber hasta dónde tenía todo su poderío para ir en contra de sus enemigos. Mientras él hizo eso, Dios se molestó tanto. Dios se molestó, solamente hizo esas cosas. ¿Por qué él se desconectó de Dios? Ahora Dios le trae un juicio. Dios envía al profeta Gad y le dice, yo tengo 3 cosas. Yo quiero que vayas a mi siervo David y le digas, yo tengo 3 cosas que ofrecer al pueblo para castigarlo. Así que vamos a leer el verso 13. Dice, vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses de delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira, ¿qué responderé al que me ha enviado? O sea, Dios se molestó tanto lo que hizo David. Y Dios le dijo a través del profeta Gad y le dice, tengo 3 cosas que ofrecer al pueblo. 7 años de hambre, 3 meses de que tus enemigos te persigan, o 3 días de una plaga. Hay otra versión que dice de una pandemia. Entonces David dijo, pues yo no quiero caer en manos de mis enemigos. Ya cometí el error, ahora tenemos que pagar las consecuencias. Que vengan 3 días de plaga. Así que David escogió 3 días de plaga. ¿Y sabes lo que dice el verso 15? ¿Cuántas personas murieron por esa decisión que tomó el rey David? La Biblia dice que murieron 70,000 en 3 días. Mira lo que dice el verso 15. Dice, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. ¿Por qué no dice mujeres? Dice hombres, está especificando que hombres, más hombres murieron. Y lamentablemente toda esta pandemia, la gente me ha preguntado, pastor, ¿cuándo se va a detener todo esto? ¿Cuándo va a parar todo esto? La gente tiene muchas preguntas. ¿Cuándo se va a detener? Estamos cansados de todo esto. No, la pandemia no solamente trajo muerte, destrucción, trajo desempleo, trajo pobreza, miseria, trajo escasez. Entonces David escogió que sean 3 días, que venga una pandemia. Y murieron 70,000 en 3 días. Ahora vamos a hacer una pregunta. ¿Cuánta gente ha muerto hoy a nivel mundial? Yo ya perdí la cuenta, pero dijeron y hemos escuchado a través de las noticias como 5,000, 7,000. Yo ya perdí la cuenta. ¿Cuánta gente ha muerto? Imagínate 5, 7 millones de personas que han muerto a través de esta pandemia. Ahora vamos a ver cuál era el pecado de David. ¿Por qué Dios se enojó tanto lo que hizo David? En Primera de Crónicas capítulo 21 verso 1 dice que Satanás lo incitó, lo tentó a David
para que contara cuántos soldados tiene, para ir en contra de sus enemigos, ya que Dios le dijo: todo lo que tú hagas, yo estaré contigo, tus enemigos te entregaré delante de ti, tus enemigos te entregaré en tus manos. Pero David no, sino que se desconectó de la fuente de la victoria y empezó a contar cuántos soldados tengo para ir en contra de mis enemigos. Y solo eso Dios se enojó tanto. Ahora imagínate una decisión que tomó él. Así que en otras palabras, en cualquier momento que nosotros tomamos una decisión, eso también ofende a Dios. Entonces, David en un momento de debilidad se desconectó de Dios y comenzó a ver cosas naturales. Se desconectó de lo sobrenatural. Así que vamos a ver cómo cesó la plaga en ese tiempo de esos 3 días. Porque todo esto es profético. El COVID no es nuevo. En la Biblia habla mucho de las pandemias, de las pestes, de las plagas. Solamente la Biblia a veces no la leemos. O solamente leemos, pero no escudriñamos. Una cosa leer la Biblia, pero otra cosa es escudriñar. Hay preguntas que están en Génesis, pero las respuestas están en Apocalipsis. Hay preguntas que están en el en el Antiguo Testamento, y las respuestas están en el Nuevo Testamento. Así que la Biblia no se tiene que leer. La Biblia se tiene que escudriñarla. Así que, ¿cómo paró todo esto? ¿Cómo cesó la plaga? ¿Cómo se detuvo la plaga? Y eso es lo que la gente me ha preguntado a mí: pastor, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando con todo esto? Mira, no tenemos trabajo y todo esto. Vamos a ver cómo se detuvo todo esto. Verso 21 dice: y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey y a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Pero vamos a seguir leyendo qué es lo que sucedió, porque aquí tenemos que comprobar cómo fue que cesó la plaga. En otras palabras, en términos modernos, ¿cómo fue que se detuvo la pandemia? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Mira lo que dice en el verso 24. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová, ahí está la respuesta. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. ¿Qué es lo que hizo Dios? Oyó las súplicas de la tierra. Esta pandemia no se va a detener. Esta pandemia no se va a ir de nosotros mientras nosotros nos estamos quejando. Mientras nosotros nos quejamos de los políticos, mientras nosotros lamentamos, maldecimos a Dios, nos enojamos, la pandemia no se va a detener. La pandemia solamente se va a detener cuando el pueblo mexicano, cuando el pueblo europeo, cuando el pueblo de todo el mundo se humillen delante de Dios. Entonces se va a detener la pandemia. Porque aquí dice en el verso 25, léalo. Si usted tiene una Biblia, léala en 2 de Samuel, capítulo 24, verso 25, dice: y David, ¿sabe lo que hizo de su pecado? Comenzó a sacrificar una ofrenda a Dios. Le dedicó una ofrenda de paz y le dice: Señor, es verdad, he pecado, he cometido este error. Y yo soy el que cometí este error. Por mi culpa, por mis malas decisiones, murieron 70,000 hombres en 3 días. Entonces David lo que hizo para detener el juicio de Dios, él sacrificó una ofrenda, levantó una ofrenda a Dios. Y dice: y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. El COVID se va a detener cuando tú, querido amigo que me estás mirando, que estás viendo este video, nos humillemos delante de Dios, nos apartemos del pecado, dejemos la maldad y pidamos perdón a Dios. Señor, es verdad, le he dedicado más tiempo a mi trabajo, le he dedicado tiempo más a mi negocio y me he olvidado de ti. Entonces se va a detener la plaga.
Cuando todo el mundo se humille delante de Dios. Es Dios quien está haciendo todo esto. Es Dios quien está haciendo todo esto para que su pueblo reaccione, para que su pueblo se humille. Y no es cuando nos enojamos, y no cuando maldecimos, y no cuando nos quejamos, sino que cuando nos humillemos delante de Dios, todo esto se va a detener. Así que yo te animo, hoy todas las personas que yo conozco, tengo muchos amigos, la verdad, y todos ellos hoy les preguntan, ¿cómo están? Gloria a Dios, estamos bien. Y otros te preguntan, gracias a Dios tenemos por lo menos trabajito. Hoy todo el mundo habla de Dios. Las redes sociales están plagados de Dios. Hoy todo el mundo está hablando de Dios. Pero yo le hago una pregunta, después de medio año o al final de este año, ¿la gente todavía seguirá hablando las cosas de Dios o se le va a olvidar? Por eso Dios nos pide que nos humillemos delante de Él. Cuando paró todo esto, cuando se detuvo esta pandemia, en 2 de Samuel, es cuando Dios escuchó las súplicas de la tierra. Y no solamente son oraciones pobres, súplicas de la tierra cuando gemimos, lloramos delante de Dios, cuando le decimos, Señor, hemos pecado, es verdad, perdónanos, que se detenga todo esto. Cuando el pueblo se humilla, entonces Dios comienza a actuar, porque las cosas del cielo se mueven desde la tierra. Así que Dios me lo bendiga y muchísimas gracias. Y yo le pido un favor, que se suscriba al canal, comparte este video para que muchas personas puedan recibir esta palabra de bendición. Y recuerda, Cristo te ama.